Mateo 27, versículos 32 al 44. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vimos la semana anterior la primera parte del Salvador crucificado. Vamos a continuar, y la verdad es que yo quería primariamente abarcar un poco más de versículos, pero es complejo, principalmente por la profundidad teológica que tiene cada uno de los aspectos, de los detalles que relatan lo que sucedió con el Señor Jesucristo ese día especial donde Él fue a la cruz para morir en el lugar de los pecadores. El hecho histórico en sí es muy interesante desde el punto de vista, como dije, de las circunstancias que rodearon la crucifixión, de cada una de las cosas que fueron sucediendo. Por eso es que hoy no voy a abarcar tantos versículos, sino hasta el versículo 38, principalmente, del versículo 35 al 38. Porque hay ciertas cosas que es necesario profundizar un poco más, y así vamos teniendo un cuadro más completo, al mismo tiempo que un trasfondo teológico que es el que guía todo el relato, que nos debe conducir también desde la perspectiva de cómo vamos entendiendo lo que sucedió. Es verdad, es una narrativa histórica, pero también tiene aplicaciones prácticas muy interesantes desde el punto de vista de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es tan sencillo el relato de la crucifixión. Las palabras que utiliza Mateo claramente no quieren expresar algo cierto que llame la atención de la gente. No están utilizando palabras que puedan dejarnos impresionados con el lenguaje que utiliza. Es muy simple lo que dice. El versículo 35 es un ejemplo de ello. Dice: bueno, era un crucificado y nada más. Ni siquiera hay una extensión de las palabras tratando de explicar, tratando de dar algunos detalles importantes que le parecerían a Mateo con el propósito de llamar la atención. No, simplemente dice: cuando le hubieron crucificado. Es tan sencillo en sus expresiones el relato, pero aquí está lo interesante, tan profundo en sus dimensiones que llega a ser inexpresable al momento de enseñarlo. Es decir, son palabras simples, sencillas, que cualquiera las puede entender. Una con todas las palabras de los evangelistas en general, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos leer estos pasajes sin sentir asombro, reverencia, gratitud y admiración por la persona que es llevada para ser crucificada. El hecho en sí tenía una trascendencia enorme, no solo una trascendencia desde el punto de vista de los hombres en la tierra, sino una trascendencia también eterna, cósmica. La admiración que nos viene, ¿cierto? El asombro, la reverencia y la gratitud es obviamente hacia el Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo para morir por los pecadores. Hemos escuchado tantas veces esta historia que a veces pasa a ser algo tan normal que no nos impresionamos mucho cuando la volvemos a escuchar. Pero la verdad es que cuando uno va desmenuzando un poquito más los detalles que están sucediendo alrededor de la cruz, nos damos cuenta de que hay mucho que aprender. Nos impresionamos también al mismo tiempo, junto con la persona que murió allí en la cruz, con el plan perfecto. Cuando contemplamos el plan perfecto
que hasta en los más mínimos detalles el Señor, el Padre, estableció antes de la fundación del mundo para lograr el objetivo que se había propuesto cuando determinaron que Jesucristo, digamos que el Hijo de Dios, iba a venir y iba a morir por los pecadores para sacarlos de la condición de perdición en la que ellos iban a encontrarse en ese momento. Ver a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, recuerdan como dijo Pedro que era cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ver al Hijo del Dios viviente subiendo la colina del Gólgota, llevando sobre sí una cruz romana para ser ejecutado sobre la misma, sin abrir su boca para defenderse de tan terrible injusticia, sin usar sus ilimitados recursos para destruir a sus enemigos y establecer su reino, sorprende y confronta al mismo tiempo. Sorprende porque nos preguntamos por qué Jesús no hizo alarde de su poder y manifestó allí sus atributos para poder librarse en un momento de sus enemigos. Lo podía hacer, tenía toda la prerrogativa divina para hacerlo, tenía la capacidad para hacerlo, pero él no lo hizo. Guardó silencio, como un cordero fue llevado al matadero, había dicho Isaías en su gran poema El siervo sufriente. Y cuando nos vemos a Jesús cargando su cruz y después siendo puesto sobre la cruz y siendo ejecutado en ese lugar terrible allí, en el Gólgota, nuestra mente va 2000 años atrás. Y necesariamente tenemos que ir al Génesis para poder ver una escena similar. En Génesis capítulo 22, ahí hay una situación muy similar. Recuerden, un hombre que tenía más de 100 años hasta ese momento, al que le había nacido un hijo milagrosamente porque él ya no tenía edad para concebir y su mujer era estéril. Pero Dios, tal como le había prometido a 25 años atrás, precisamente le dio un hijo. Y lo vemos aquí en el capítulo 22, sin embargo, que Dios le pide algo que es un poco extraño en el relato. Inclusive hay algunos que lo han tergiversado diciendo que Dios está estableciendo un sistema de sacrificio humano, pero eso no es así, sino que es una forma que Dios usó para poder corroborar la fe de Abraham y además al mismo tiempo para anticipar lo que 2000 años después iba a suceder. Es una especie de ejemplo de un tipo de lo que iba a suceder posteriormente. Aconteció, dice el capítulo 22 de Génesis, versículo 1, después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí está el propósito. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Noten las palabras que utiliza. Dios, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Ese es un énfasis bien particular y llama la atención. Más adelante vamos a ver que también eso se cumple cabalmente en la persona del Señor Jesucristo. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo 2000 años después? Precisamente eso. Él cargó su cruz, ¿cierto? Primeramente y luego fue puesto sobre la cruz. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí estaba el momento cúlmine del sacrificio. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso sucedió con este hombre, con Abraham, que ya, como dije, tenía más de 100 años a ese tiempo, porque Isaac le nació a los 100 años, no sé, tendría 14, 15, 16 años Isaac aproximadamente, esa es una especulación, porque era un muchacho, dice. No sabemos exactamente, pero él lo llevó cargando la leña sobre sí y después lo puso sobre la leña en el altar. Tomó el cuchillo para sacrificarlo y Dios en un acto de misericordia frenó a Abraham para que ejecutara a su hijo. Isaac entonces fue desatado y librado de una muerte segura. Pero en su lugar moriría un carnero que encontró allí trabado por sus cuernos en un zarzal. Y ese es el concepto de sustitución, es decir, un animal muere en el lugar de Isaac. 2000 años después tenemos esta otra escena. El Hijo de Dios cargando una cruz, yendo hacia el lugar de su ejecución, donde iba a ser ofrecido como sacrificio. El Dios omnipotente entregaría ahora a su Hijo único, su amado, en quien tenía contentamiento. ¿Recuerdan que en 2 ocasiones se había expresado así de Jesús? Él es el que me complace, dice en otras palabras, ¿cierto? El texto. Él es el que me satisface. Él hace siempre mi voluntad. Él siempre es obediente a mí. Ese es el sentido. Lo conduce entonces para llevar un madero, lo lleva y ser puesto sobre él para ser sacrificado. Y aquí está la gran diferencia. 2000 años después, Dios no detuvo su mano, más bien dejó caer toda su ira sobre su Hijo. Él era el sustituto de aquellos que debían morir. En este caso el Padre no detuvo su mano, sino que quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, había dicho Isaías alrededor de 740, 700 años antes de Cristo, hablando sobre el siervo sufriente. Y además de quebrantarlo, sujetarle a padecimiento, lo llevó a la muerte más cruenta. Esto es lo que nosotros tenemos en la escena. Hay una situación teológica que está detrás de todo esto y que nos ayuda a poder entender que el relato de Mateo no es simplemente un relato de un hecho histórico, sino que tiene un trasfondo teológico profundo que tiene que ver con un plan preestablecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ejecutado en el tiempo y anticipado a través de tipos. Así se llama en teología normalmente lo que iba a suceder con su propio Hijo. No podemos abstraernos entonces de este contexto para poder comprender mejor el relato. Aquel que estaba siendo levantado en una cruz siempre fue y seguiría siendo el unigénito del Padre, así le llama también la Biblia, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad, dice Juan. La revelación personificada de Dios, Dios manifestado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice también, le había dicho hace unas horas nada más en el aposento alto, esa misma noche le había dicho a sus discípulos aquello. Dios manifestado. No cabe duda que cada detalle que rodea la crucifixión fue cuidadosamente escogida por el Padre para enseñarnos verdades profundas acerca de su plan glorioso y perfecto. El Espíritu Santo condujo a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan, que son los evangelistas, ¿cierto?, para relatar lo que aconteció y poder confrontarnos en realidad nosotros con la manera en que nosotros percibimos al Señor Jesucristo y su obra perfecta en la cruz. Esto, de que es un plan perfecto, es corroborado por la alusión que hacen los evangelistas al cumplimiento de aquellas profecías que se habían hecho sobre Cristo previamente. Uno dice, esto fue para que se cumpliese la Escritura, y otro dice, y se cumplió la Escritura que dice. Juan específicamente cita esto. Es como si dijera, todo lo que el Padre había determinado en su sola potestad, en su plan eterno, fiel e inmutablemente se cumpliría, porque la palabra del Dios eterno es eterna y es inmutable. Y todo lo que Dios había dicho respecto a lo que iba a pasar con ese sacrificio perfecto se tenía que dar necesariamente. La anticipación de la muerte del Señor Jesucristo estaba en todas las Escrituras.
Los hombres pensaban que estaban haciendo su propia voluntad cuando pusieron a Jesús en la cruz. Incluso cuando echaron suerte sobre sus vestidos, ¿cierto? Pero el Salmo 22 ya lo había anticipado. Exactamente eso es lo que iban a hacer. Y es interesante porque eran 4 soldados romanos los encargados de la crucifixión. Y 4 soldados romanos se repartieron 4 partes de la ropa del Señor Jesucristo. Y la quinta parte era la ropa externa que él tenía. Y era una túnica de una sola pieza, y entonces no quisieron romperla y tiraron los dados para repartirse ese vestido, para saber quién es el que se iba a quedar con ello. Todo eso estaba preestablecido, estaba escrito, tenía que suceder. Ellos ejecutaron a Jesús, pero el Padre fue el que quiso quebrantarlo. Eso nunca hay que olvidar cuando estamos frente a este relato de la crucifixión. Hoy veremos, como la semana pasada, algunas escenas del drama de la redención, y rogando al Señor que nos hable personal y congregacionalmente, que nos ayude no solo a reflexionar y a meditar y a tener un concepto quizás más claro de lo que pasó en la crucifixión, sino a reaccionar en función de eso. Es decir, que no solo sean cosas que llenen nuestro intelecto, quizás satisfagan nuestra curiosidad natural, sino que efectivamente produzcan también un amor mucho más grande de nuestra parte hacia aquel que murió en ese lugar por nuestros pecados y de la manera en que lo hizo. El amor de Dios pende de una cruz, y este es el amor de Dios que da vida al mundo, como bien sabemos. Por eso necesitamos poner atención a los detalles que Mateo relata a continuación. Nosotros vimos hasta el versículo 35 la semana pasada, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. El versículo 36 parece que no tuviese ninguna importancia mayor. Y sentados le guardaban allí. Se refiere, por supuesto, a los 4 guardias que tenían encargada la crucifixión. Pero estas simples palabras tienen un matiz intenso en el texto original, particularmente el verbo. El verbo que usa Mateo para referirse a lo que los guardias guardaban, expresa la idea de una intensa vigilancia. No es que simplemente se sentaron allí, dieron vuelta a sus espaldas a la cruz donde el Señor Jesucristo estaba crucificado, sino que estaban intensamente preocupados por lo que estaba pasando con Jesús. No en el sentido de que ellos tenían pena o lástima porque eran hombres rudos que estaban acostumbrados a eso, de tal manera que eso no era el problema. El punto es que tenían la orden de vigilar constantemente a la persona que estaba puesta allí en la cruz. ¿Para qué? Para evitar que cualquier persona se acercara a él y pudiese rescatarle de ese lugar. Los amigos de él, quizás las personas que estaban sufriendo por lo que estaba pasando, ellos, para evitar eso, entonces la orden del gobernador era que estuviesen atentos a cualquier detalle que ocurriera. Por otro lado, también podía ser que alguien viniera y le diera muerte más rápida para evitar el sufrimiento extenso que iba a tener. Entonces, en el fondo, lo que querían evitar ellos desde el punto de vista físico, ¿cierto?, es que sacaran a Jesús de la cruz o le quitaran la vida antes de tiempo, en el sentido de que la cruz estaba hecha no solo para que una persona muriera allí, sino para que una persona sufriera allí, en ese lugar. Pero aquí está la aplicación teológica y lo más profundo, porque aquel que fue puesto en esa cruz no bajaría de ella. No se necesitaban guardas para poder mantener su mirada puesta allí, para evitar que lo sacaran, que lo bajaran de allí, porque él no bajaría. ¿Por qué razón? Porque él mismo había decidido llegar a esta instancia. Él mismo había decidido llegar a esta instancia. Y eso nosotros lo vemos en Juan. Repetimos muchas veces estos conceptos porque es muy interesante como el Señor Jesucristo anticipó a sus discípulos, los preparó con anticipación y le estaba diciendo, miren, este tiempo tiene que llegar. Yo tengo que morir de esa manera en la cruz. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió, a Andrés y Felipe que hicieron una pregunta, Jesús le respondió diciendo,
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y a qué momento se estaba refiriendo Jesús? Al momento de la cruz. Y le dice, ha llegado la hora. Es decir, había un tiempo determinado por el Padre específico donde Él tenía que ir a la cruz. Capítulo 12, versículo 27 y 28 de Juan, también en el mismo Evangelio. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Para esto he llegado a esta hora. Y entonces no le voy a pedir al Padre que me salve, que me quite de esta hora, que saque esta cruz de delante de mí, en otras palabras. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Que su hora había llegado. Por tanto, Jesús no fue puesto, en un sentido cierto, sí lo fue físicamente. Los hombres lo pusieron allí en la cruz, pero desde el punto de vista del plan perfecto del Padre, Jesús había decidido voluntariamente subir esa cruz, escalar esa cruz. De tal manera que Él no bajaría. No se encontraba en la cruz por la fuerza de los hombres insensatos, sino por la disposición de Dios, motivado por amor a los hombres. Eso es lo que está detrás de toda la escena. Jesús no iba a descender de allí, aunque podía y tenía, como vimos anteriormente, el poder para hacerlo. Los hombres no lo retenían, los clavos no lo retenían allí, sino que era su disposición a morir por hombres pecadores y darles así vida eterna. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, había dicho Isaías 53:10, de tal manera que era el propósito de Dios. Y como Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz, Él iba a colocar su vida en lugar de los demás. En una ocasión dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Por tanto, estaba allí en la cruz por amor a los hombres y no por el poder de los hombres. Los hombres no comprendían que aquel que estaba en la cruz no era un simple judío, sino el Dios Todopoderoso. Por tanto, nadie lo podía retener en esa cruz. Era por su propia voluntad que Él estaba allí. Era el mismo que tenía poder y autoridad sobre la naturaleza. ¿Recuerdan cuando por una orden suya se detuvo la tormenta, la tempestad se calmó y las olas se aquietaron? Tenía poder sobre la naturaleza. En otra ocasión cambió la naturaleza de las cosas al cambiar el agua en vino. ¿Recuerdan el primer milagro que le hizo en Caná de Galilea? Tenía poder también sobre los demonios, sobre el mundo espiritual. De hecho, cuando los demonios lo veían, ¿qué es lo que ocurría? Decían, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Es decir, los demonios lo reconocían su identidad. Sabían que Él era poderoso. Y Él tenía poder, efectivamente, sobre el mundo espiritual. Tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, y por eso pudo decir a Lázaro a través de una orden suya que Lázaro se levantara entre los muertos, y Lázaro se levantó efectivamente entre los muertos. De tal manera que el que estaba allí en la cruz era el Dios Todopoderoso. Por lo que descender de la cruz era algo muy simple para Él, muy sencillo. No eran ángeles santos, ni demonios, menos aún hombres limitados y débiles los que podían mantener a Jesús en la cruz o quitarlo de allí. Ninguno de ellos tenía el poder de mantenerlo o quitarlo. Él mismo, por su propia voluntad, determinó quedar allí en la cruz. Era la voluntad del Cordero que fue destinado para ello antes de la fundación del mundo, como va a decir Pedro también posteriormente. Por tanto, guardar celosamente a quien pendía de una cruz no tenía sentido. De la perspectiva de los cielos, de la perspectiva de Dios, no tenía sentido. Pero los hombres no entendían. Los hombres no entendían ni entienden en el día de hoy. Por eso ven al Señor Jesucristo como alguien sin importancia, sin trascendencia. Imagínense, tratemos de colocarnos en la mente de esos guardias que estaban allí. ¿A cuántas personas habían crucificado ellos previamente? Seguramente a muchos. No tenían ningún signo de humanidad cuando tenían que latigarlo, ¿cierto? O tenían que azotarlo, tenían que burlarse de él como lo hicieron con Jesús. Era parte de su naturaleza corrompida.
de tal manera que no había problemas en ello. Pero ellos no entendían que a la persona que estaban crucificando ahora era totalmente distinto. No era un hombre más. Del mismo modo hoy, aún aquellos que dicen hablar en nombre de Jesús, el que fue crucificado, llegan a entender, llegan a no entender la importancia superlativa de esta obra de amor hacia hombres pecadores. Dentro de las mismas iglesias en el día de hoy tenemos cada vez más apostasía, lamentablemente. Aún hoy hay algunos que han abandonado la fe en el poder de la cruz. Ya no es suficiente predicar el Evangelio. Ya la gente ha oído tantas veces ese mensaje, más aún ese mensaje como que ofende a la gente. Ya no es suficiente la cruz, dicen ellos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que estar a la par con la gente, tenemos que acercarnos a la gente, que la gente se acerque a nosotros, tenemos que actuar con amor. Y empezamos a meter ideas progresistas dentro de la iglesia. Es increíble. Es decir, toda esta filosofía y esta ideología de género y esta basura que está en la sociedad se está metiendo subrepticiamente dentro de la iglesia poco a poco, y hay iglesias que preparan grandes eventos para abrazar a esa gente discriminada. Esto es no entender en la cruz. Esto es no entender qué es lo que pasó en la cruz. Porque este es precisamente el evento que cambió el mundo, que transformó totalmente el mundo. Este es el evento que nos dio esperanza cierta, eterna, permanente. No es cualquier cosa, no es un mensaje más. No es que una vez vamos a hablar para Semana Santa vamos a hablar sobre la crucifixión de Jesús. No, la iglesia gira en torno a la cruz. De lo contrario, estamos en peligro de apostatar. Jesús no se mantuvo en esa cruz sufriendo indeciblemente, soportando el odio del mundo y la ira del Padre para que su iglesia, aquella que fue establecida sobre su persona y obra, ahora reemplace el mensaje de la cruz por abrazos a los despreciados y discriminados de la sociedad, como vi el otro día por ahí. No. El poder de la cruz sigue siendo el único mensaje capaz de rescatar al perdido y transformar a aquel que ha sido destruido por el pecado en cualquiera de sus formas. Si Jesús no se hubiese mantenido en ese lugar, entonces no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros. Por tanto, no es que los guardias fueron los que evitaron que Jesús fuese rescatado y bajara de la cruz, porque aunque hubiese ido un ejército de personas a rescatar, Jesús hubiese permanecido en la cruz. Porque ese era el propósito, esa era la razón por la cual vino a esta tierra y nació como un niño, ¿cierto? Y creció entre dificultades y carencias materiales, como bien sabemos, en una familia común y corriente, porque el propósito no era venir a ser un rey sobre un trono de oro, sino el propósito era venir como un cordero e ir a la cruz y morir en ese lugar donde debíamos morir nosotros. No eran los guardias los que evitaron que Jesús permaneciera en la cruz, sino el amor extraordinario del Dios lleno de misericordia. Aquel que había decidido antes de la fundación del mundo venir a rescatar a quienes, y esto es lo tremendo, a quienes renegaríamos de Dios y empuñaríamos la mano contra el cielo, a los rebeldes empedernidos que nunca lo buscaríamos por nuestra propia voluntad, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. Nadie tendría deseo de Dios. Nadie anhelaría a Dios, le veríamos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Recuerdan la profecía de Isaías 53? Esta era la verdad. El hombre no buscaría a Dios y eso es falso. A nosotros, lamentablemente, durante mucho tiempo se nos enseñó que de alguna manera nosotros buscábamos a Dios, pero la verdad bíblica es que Dios nos busca a nosotros. Desde el huerto del Edén, ¿recuerdan? ¿Dónde estás tú? ¿Quién es el que está buscando a quién? Y venía el Señor Jesucristo a eso, a salvarnos a nosotros. Aquellos que estábamos ajenos de la vida de Dios, insensibles, dominados por nuestras propias pasiones y pecados, que deseamos hacer solo nuestra voluntad. Uno de los conceptos más básicos que nosotros podemos entender que pasó allí en el huerto de Edén
es que el hombre firmó su acta de independencia de Dios. Es decir, quiso ser autónomo, quiso hacer su propia voluntad. Y entonces sus deseos y pasiones se confundieron con el pecado y finalmente el hombre vive para ese tipo de cosas, aparte de Dios, pero al sacar a Dios de la ecuación ya no tiene ninguna esperanza. Y Jesús vino a restaurar eso, precisamente. Por tanto, Jesús se mantuvo en esa cruz porque había decidido beber hasta la última gota, ¿recuerdan?, de esa copa amarga en el lugar de aquellos que Él vino a salvar. Esa es la razón. Entonces, este texto de Mateo dice, y sentados le guardaban allí con atención, mirando permanentemente la cruz, vigilando para que nadie viniese a rescatarlo. Esa es una muestra de la ignorancia de que el que estaba puesto allí no era un hombre común y corriente. La segunda escena que vemos allí, versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Los romanos tenían por costumbre poner la causa de la pena impuesta en el lugar de la crucifixión, es decir, cuál es la razón por la cual esta persona es crucificada y la colocaban allí. En otras palabras, la acusación, el delito por el cual él había sido condenado. Y como no había ningún delito por el cual él fue condenado, y como los judíos, los sumos sacerdotes, ¿cierto?, los sacerdotes que odiaban tanto al Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos y los saduceos juntamente, lo acusaron de sedición, es decir, de levantarse contra el poder de la autoridad romana porque él se había autodenominado el rey de los judíos. Entonces, esta sería la causa, esta es la razón por la cual Jesús fue puesto allí. Y por eso Pilato mandó a colocar este Jesús, el rey de los judíos. Esto muchas veces cuando iba con la cruz, la persona la llevaba con un cartel, lo llevaba en el cuello, y cuando llegaban a la cruz y los colocaban allí, los levantaban en la cruz sobre ella, sobre su cabeza, clavaban este cartel, para que todas las personas que pasaran supieran la razón por la cual esta persona había sido puesta allí. Y en este era un caso de sedición contra el gobierno establecido romano, supuestamente, cuando Pilato sabía que eso era falso, porque él sabía que lo habían entregado por envidia simplemente. Obviamente, Pilato no creía que Jesús era el rey de los judíos. Más bien, era una burla más sobre este pueblo a quien odiaba intensamente, porque la historia secular dice que Pilato odiaba a los judíos profundamente y por eso hizo muchas cosas terribles contra ellos. Al mismo tiempo, decir, como una segunda razón, que Pilato quería mostrar a través de eso, dar un fuerte mensaje que la única autoridad legítima era la de Roma. Entonces este que se levantaba como rey de los judíos tenía que ser crucificado y eso implicaba políticamente que el poder verdadero era el poder de Roma, porque había derrotado a este rey. Lo pone en una cruz como símbolo de derrota, vergüenza y muerte. Eso quería humillar a los judíos de esa manera. Pero, y otra vez, esa es la escena terrenal, ese es el propósito de Pilato, ese es el propósito del gobernador romano. Pero, a pesar de que la intención de Pilato fue la burla, la inscripción que mandó a poner sobre la cruz no era otra cosa que una verdad inalterable. Jesús era efectivamente el legítimo rey de los judíos. Jesús era legítimamente el rey de los judíos. El cumplimiento de la promesa, hecha a David 1000 años antes. Segunda de Samuel, por favor. Vamos a Segunda de Samuel. Capítulo 7. Versículos 12 en adelante. Dios hablando con David. Y cuando tus días, dice Dios a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Evidentemente que hay partes que se refieren a Salomón porque él es el que le iba a edificar casa, ¿recuerdan? Pero hay partes que trascienden a Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, versículo 13. Afirmaré para siempre, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso trasciende a Salomón. Y es una promesa. Todos los teólogos entienden que este es el pacto davídico, la promesa de un rey que procederá de las entrañas del rey David, es decir, de su propio linaje. Y cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, nos encontramos que esto se ratifica absolutamente cuando el ángel habla con María y le anuncia el nacimiento de Jesús, versículo 26, Lucas 1, 26 en adelante. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está el cumplimiento perfecto de la promesa del pacto davídico. Por tanto, ahí hay una promesa en 2 Samuel 7, y aquí está el cumplimiento de esa promesa en Lucas 1, 30 al 33. Una vez más, apreciamos la soberanía de Dios en cada uno de los detalles de lo que estaba ocurriendo en la crucifixión. Pilato quería burlarse de los judíos. Pilato quería dar un mensaje político al colocar ese cartel sobre el Señor Jesucristo, pero Dios estaba usando a Pilato como un instrumento para que a través de lo que él puso o mandó que pusieran sobre la cabeza de Jesús en la cruz, todas las personas vieran que efectivamente Jesús es el Rey legítimo. Pilato entonces no era más que un títere, en un sentido, en las manos de un Dios soberano, ordenando los acontecimientos para que su plan se cumpliera perfectamente, aún en los más mínimos detalles. Es tan así que Juan, en el capítulo 19, en el relato paralelo de Mateo 27, en Juan 19, Juan consigna que los principales sacerdotes, conscientes de la burla del gobernador, pidieron a Pilato que cambiara la forma de la acusación, pero éste no lo hizo. Juan 19, 21 y 22. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Qué quiso decir con eso? Es decir, desde el punto de vista humano es la determinación de un hombre, pero del punto de vista de la visión de parte de Dios, era el cumplimiento perfecto de lo que Dios quería que todos supieran, que efectivamente Jesús era el verdadero rey, no solo de Israel, sino el rey del mundo. Claro, tenía que quedar plasmado delante de todo el mundo esta verdad inalterable. Jesús es el rey de los judíos, ¿sí? Y el legítimo rey de reyes y señor de señores, que volverá en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice, poderosamente para regir con vara de hierro a las naciones. Un día, como dice Pablo, toda rodilla se doblará delante de su majestad y todas las naciones de la tierra confesarán que Él es el Señor. Ese día llegará sin ninguna duda. Y esta era una anticipación, entonces, este cartel puesto sobre Él. Y interesante, porque Juan añade en el versículo 20 del capítulo 19 que la causa estaba escrita
en 3 idiomas. En hebreo, en griego y en latín. Hebreo, griego y el latín. Y estaba en un lugar donde todas las personas que pasaran por ese lugar necesariamente tenían que leer ese cartel que estaba sobre su cabeza. El idioma de la religión, el hebreo, el de la cultura, el griego, y el del poder político, Roma. De alguna manera esta es una forma de expresar toda la sociedad, todo el quehacer de la sociedad. Pérez Millo dice: Dios proclama mediante un simple letrero de madera escrito con letras de hombres, por manos de hombres, que aquel, el de la cruz, era el Rey y Salvador. En el fondo era una predicación del mismo Evangelio. Dios usó eso para que todas las personas supieran que el que moría allí en ese lugar no era un simple judío, sino que era el verdadero Rey, el legítimo Rey. Los idiomas representan a todo el mundo conocido de ese entonces. Los judíos, con su sistema religioso de obras, jamás pueden salvar un alma. Recuerden, en la religión de los judíos habían añadido la fe en Dios, además de una serie de otras cosas que tenían que ver con obras humanas. Por eso Jesús habló tan fuertemente en contra de ellos. Y sabemos que ninguna religión de obra puede salvar un alma. Los griegos, con su fascinación por la sabiduría, consideraban a la cruz como una locura, una estupidez, va a decir Pablo después cuando le escribe a los Corintios. Eso era lo que pensaban los griegos de la cruz. Eso es absurdo, decía, no tiene ningún sentido. Ellos utilizando todas sus capacidades racionales, pensando que lo lógico era pensar que eso no tenía ningún sentido. Los romanos, que eran los poderosos de ese tiempo, con su ejército invencible, con todo su poder militar, no podían liberar y romper las cadenas del pecado que esclaviza al hombre. No había poder suficiente para eso. Los hombres establecen un poder para gobernar sobre los demás y para hacer su voluntad sobre los demás y para imponer sus leyes sobre los demás, pero no tienen capacidad y poder para salvar un alma tampoco. No pueden liberar a ningún esclavo espiritual. Por tanto, lo que estaba allí, los idiomas representan la impotencia de todo ese tipo de personas. La religión es impotente, la cultura es impotente, el poder político es impotente. Y por eso, hermanos, nosotros no tenemos que asustarnos cuando vienen las cosas difíciles. Tenemos que reaccionar adecuadamente, sí, pero no tenemos que asustarnos porque el poder político no va a poder contrarrestar el mensaje glorioso de la cruz. La cultura no puede contrarrestar el mensaje de la cruz. Y toda la sabiduría del mundo no puede entender el mensaje de la cruz. Por eso dijo el Señor Jesucristo en una ocasión: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Y ese es el privilegio que tenemos, que el Señor nos reveló a nosotros que somos personas comunes y corrientes de la sociedad. Nos reveló el poder de la cruz, la sabiduría de la cruz, la grandeza de la cruz. Este Jesús, por medio de la muerte, salvaría a todos los que en Él creyeran. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ¿recuerdan? Y el conocimiento, Pablo le dijo así a los colosenses, es el Hijo que liberta al cautivo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está. ¿Y cómo los liberó? A través de morir en el lugar de los pecadores. Por tanto, la cruz tiene un mensaje potentísimo respecto a lo que somos nosotros en el mundo. La iglesia tiene el gran privilegio de conocer al único Dios verdadero, al que se levantó a sí mismo en la cruz, se colocó en ese lugar para morir en nuestro lugar y darnos esa vida que nadie más lo puede hacer. Por eso todos los éxitos del mundo, toda la fascinación de la sabiduría, la inteligencia, del conocimiento científico o cualquier conocimiento, ¿cierto?, que se eleve por encima de todos nosotros, no tiene ninguna importancia ni trascendencia. Pero un niño común y corriente, una persona simple, sencilla, que entiende la cruz, esa persona es más importante que todos los sabios del mundo. En aquella cruz estaba el único y verdadero Rey.
La única esperanza de una humanidad perdida, aquel que reina con poder y autoridad inigualable. En ese momento crucificado en debilidad, pero posteriormente resucitaría en poder, como dice Pablo. De tal manera que el Señor Jesucristo no podían quitarlo de allí, ni todos los poderes del mundo juntos no podían bajarlo de allí, tampoco todos los poderes del mundo unidos podían hacer lo que permaneciera allí. Él lo hizo por su determinación propia, porque era el Dios Todopoderoso y se sometió para morir en lugar de los pecadores. Y en segundo lugar, se quisieron burlar de él, se quisieron burlar de todos los judíos, quisieron mostrar que el poder romano estaba sobre el Señor Jesucristo allí y lo pusieron en una cruz. Sin embargo, Él era el verdadero rey. Él es el verdadero rey. Y un día eso será evidente. La tercera escena que vemos en Mateo 27 es la de los ladrones que crucificaron con Él, versículo 38. Entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay tradiciones que hablan de que se llamaban, tenían unos nombres raros, en realidad no tiene ninguna importancia, la Biblia no da los nombres porque no tiene trascendencia los nombres, pero sí el hecho en sí. La traducción de la palabra griega, para que se traduce ladrones, es mucho más fuerte que lo que nosotros entendemos por ladrón. Ladrón es cualquier persona que le quita algo a otro, ¿cierto? Pero aquí es mucho más fuerte la palabra porque indica o significa salteadores. Bandidos crueles que atormentaban a sus víctimas quitando no solo sus posesiones, sino también muchas veces la vida. Eran personas violentas, eran personas que asaltaban probablemente en los caminos a las personas y les quitaban la vida la mayor parte de las veces. Entonces no eran mecheros, ¿cierto? Para poner un ejemplo hoy a los que roban en los supermercados. No, eran personas agresivas, malas, que no tenían ningún atisbo de humanidad. No tenían problema en quitar la vida de alguien. Estos hombres eran seguramente judíos que fueron condenados a la pena capital. Sin embargo, estos hombres estaban pagando sus propias culpas. Porque estaban allí, porque hicieron algo que transgredió las leyes que había establecido el imperio. No eran inocentes víctimas del imperio, sino hombres inescrupulosos, llenos de odio a sus semejantes. Estaban donde debían estar, pagando lo que debían pagar. Pero el que estaba en medio de ellos era totalmente distinto. Jesús era completamente inocente, como hemos visto a través de los juicios religiosos y políticos. Todos determinaron que Jesús era inocente. Fue entregado como un cordero sin mancha y sin contaminación, va a decir el apóstol Pedro después en su primera carta, capítulo 1. Él era absolutamente inocente. El mismo que nació ante la adoración de los ángeles del cielo, ¿recuerdan? Ahora parte de este mundo en medio de 2 hombres malvados. La escoria de este mundo, tal como el profeta Isaías lo había anticipado, fue contado con los transgresores, dijo en el Isaías 53:12. Fue contado con los transgresores, murió en medio de hombres que lo único que representaban era precisamente la maldad de la humanidad, del corazón humano. Eran los representantes en un sentido de todos los seres humanos de esta tierra. En ese lugar Jesús fue contado con los pecadores, y esta es la aplicación para nosotros, para que nosotros seamos contados con los santos. Jesús fue contado con los pecadores para que nosotros seamos contados con los santos. Vino a morir precisamente por gente como esos 2 ladrones que estuvieron al lado de él. No es casualidad que estuvieran allí. No fue un accidente, eso fue establecido también por Dios. Y fue puesto en medio como si fuera el principal delincuente cuando él era santo. Esta es otra afrenta moral en contra del Inmaculado Hijo del Altísimo. Todos lo miraban y lo que miraban allí la gente era ver a un delincuente, a una persona que merecía morir. Pablo, como lo dice más adelante a los Efesios, Cristo estaba descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Es decir, ya no podía humillarse más que eso.
Estaba descendiendo a las partes bajas de la tierra para levantar al más vil de los pecadores. Y este es el sentido. Estaba descendiendo hasta ese lugar, fue contado con los pecadores para posteriormente tomar a esos mismos pecadores y levantarlos. Y eso es lo que hace la cruz de Cristo. La cruz de Cristo humilla primeramente y luego nos levanta. Primeramente hiere y luego sana. Primeramente nos lleva al arrepentimiento y luego a las consecuencias de ese arrepentimiento, al perdón de nuestros pecados. El mensaje de la cruz tiene esa característica. Jesús se humilló, como dice Spurgeon cuando habla sobre Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Se humilló para que después el Señor, el Dios Todopoderoso, lo levantara, lo exaltara hasta lo sumo y le diera un nombre que sobre todo nombre. Pero primeramente tenía que humillarse, y la humillación más grande es ser contado entre los bandidos más grandes de esta tierra cuando Él era santo. No deja de ser interesante que Jesús fue llamado por sus detractores como un insulto. Es decir, los fariseos y los escribas lo insultaban a Jesús llamándole amigo de publicanos y pecadores, ¿recuerdan? Se burlaban de Él. Este es amigo de publicanos y pecadores, así como despreciándolo. Lucas 15:2. Este muere ahora en medio de dos delincuentes. Como dijo alguien, en la cruz el primer salvo fue un ladrón, para que nadie desespere por causa de sus pecados. Es decir, que el Señor tiene poder para rescatar aún al más grande bandido de esta tierra. Pero, continúa diciendo esta persona, solo fue uno, para que nadie tenga en poco sus propios pecados. Es decir, salvó a uno de los ladrones, pero salvó a uno de los ladrones manifestando su misericordia, mostrando que su salvación estaba disponible hasta para el hombre más malo de esta tierra. Pero fue a uno solo, para que no pensaran los demás que el pecado no tiene consecuencia. Estos dos hombres representan a toda la raza humana. Están en los últimos momentos de su vida, la muerte es inminente. Están pagando por sus culpas ante la justicia terrenal porque habían transgredido la ley terrenal. Pero ellos tienen un problema mucho más grande todavía. En unas horas cerrarían sus ojos en la tierra y se presentarían delante del juez del universo, ante el trono de justicia celestial. Su sufrimiento en la tierra no tiene comparación con lo que les esperaba al pasar al otro lado de la eternidad. Sin embargo, al lado de ellos está su única esperanza. Su única esperanza. Jesús puesto en medio de ellos mirando a Jesús sufriendo, ellos sabiendo, uno de ellos sabía claramente, los dos probablemente, que Jesús no había hecho nada malo. Ellos estaban allí por lo que merecían, pero Jesús no. Allí estaba su esperanza. Dios envió a Jesús a morir por los pecados de los hombres. Él es el sustituto perfecto, el único que puede librarnos del castigo eterno y el único que podía allí en ese momento justificarnos delante del juez justo un día cuando cerraran sus ojos y se presentaran delante de Él. Él estaba allí muriendo por los pecadores. Jesús muriendo en el lugar del pecador para pagar la deuda del pecador. Él está sufriendo en la cruz en el lugar de los pecadores. La única esperanza para estos dos pecadores es que Jesús puede cargar con la culpa y el castigo por sus pecados. Está muy cerca de ellos. Jesús en medio de ellos muestra que es accesible. Él está disponible para salvarlos. Él está entre dos ladrones. Eso significa que Él se ha humillado, Él ha bajado desde el cielo y se ha hecho parte de la humanidad. Él está allí para recibir a todos los que confían en Él. La Biblia dice puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Cualquiera puede venir a Jesús por fe y se salva por Él. Pero el tiempo se acaba para estos hombres. Dentro de pocas horas, su última oportunidad ya habrá pasado. Sabemos el final de la historia, ¿cierto? Sabemos que uno de ellos creyó en Jesús y el otro lo desechó.
Uno de ellos estaría con Jesús ese mismo día. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro, ese mismo día, comenzaría a sufrir para siempre. No hay más de dos opciones. Y eso es lo que nos dice la cruz. No hay más de dos opciones. Cuando viene el Evangelio se presenta y el Evangelio nos confronta y nos dice, o tú caes de rodillas ante el Señor Jesucristo pidiendo por el perdón de tus pecados, o tú lo rechazas. Si haces lo primero, tienes parte con Jesús para siempre. Si haces lo segundo, tienes el sufrimiento para siempre. La cruz divide a la humanidad y esta es la verdadera división de la humanidad. La humanidad no está dividida entre blancos y negros, la humanidad no está dividida entre ricos y pobres, entre poderosos y no poderosos. La humanidad está dividida entre los que aceptan la cruz y los que rechazan la cruz. Pablo lo dijo así. Los que se están perdiendo y los que se están salvando, literalmente dice en el texto griego, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se están perdiendo, dice literalmente. Pero a los que se están salvando, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Esto es lo que ocurre con la cruz. Nadie puede ser indiferente a la cruz, no hay personas neutrales al respecto. O aceptamos la cruz y caemos de rodillas delante de esa cruz y bajo esa cruz, o simplemente hay perdición. La reacción que las personas tengan ante la cruz de Cristo determina su futuro eterno. No se puede ser neutral. Nunca se puede ser neutral cuando se trata de la cruz. Por eso, este mensaje es el que nosotros debemos proclamar y este es el mensaje que nosotros debemos vivir. Lamentablemente, cuando nosotros creemos que es la cruz y algo más, estamos desechando la cruz. Es la cruz y nada más que la cruz. Ese es el mensaje de la iglesia. No necesitamos hacer un montón de show y cosas que hicimos durante tanto tiempo, perdiendo tanto tiempo, gastando tantos recursos en cosas que no pueden salvar al hombre. Cuando el mensaje es directo. Cristo, por medio de su obra en la cruz, puede salvar. Hermanos, en cada caso que hemos visto hoy, el cumplimiento del plan de Dios es evidente. En la crucifixión del Salvador, todas las cosas que rodearon el hecho estaban ordenadas por el Padre. Cada uno es responsable por lo que hicieron con Jesús, pero sin saber, estaban siendo instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo en forma perfecta su glorioso plan de salvación. Jesús estaba allí, levantado sobre una cruz desde la perspectiva humana para hacer un espectáculo dantesco de la maldad del hombre. Eso es lo que humanamente puede uno apreciar. Pero desde la perspectiva divina, estaba allí para morir en lugar de los culpables y llevarles a Dios. Abrir un camino nuevo y vivo que antes no existía para que accedieran a Dios. Todo gira en torno a la cruz. De allí viene la vida, aquellos que están muertos en delitos y pecados. De allí viene la esperanza para aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. De allí viene el refrigerio que conforta el alma. De allí procede el poder de Dios para salvación. Todo eso viene de la cruz. Este entonces es el mensaje central de la iglesia. A.W. Tozer, y con esto termino, dice, ¿nos atrevemos a cambiar la verdad siendo herederos de tal historia de poder? ¿Nos atrevemos a cambiar la verdad cuando somos los herederos? Hemos recibido un mensaje que nos salvó, que transforma todavía nuestras vidas. ¿Nos atrevemos a cambiar? ¿Nos atrevemos a complementar algo que ya está perfecto en sí mismo? Hace una segunda pregunta. ¿Nos atrevemos con nuestros pobres lápices borrar las líneas del patrón o alterar el modelo que nos fue mostrado en el monte? ¿Nos atrevemos a modificar la historia? ¿Nos atrevemos a tratar de suavizar esta historia para que no ofenda a la gente? ¿Nos atrevemos a cambiar el mensaje para que la gente pueda acercarse más a la iglesia? Bajo ninguna circunstancia. No tenemos derecho alguno porque nosotros no establecimos el plan. Yo tengo derecho sobre algo que yo hice, pero esto fue hecho por Dios. Entonces no tenemos derecho a cambiarlo, ni a minorar su efecto. Dios lo prohíbe, dice. Entonces,
termina diciendo, prediquemos la vieja cruz y así conoceremos el poder del pasado. Prediquemos la vieja cruz. Lo que pasó allí en ese lugar es profundamente trascendente y nosotros no podemos modificar absolutamente nada. Solo proclamar y vivir bajo esa preciosa cruz de hace 2000 años atrás. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Señor, siempre nos vemos tan pequeños, tan insignificantes ante la grandeza de tu obra. Miramos lo que tú hiciste hace 2000 años atrás y pensamos, Señor, no podemos llegar a entender total y completamente esto, pero sí sabemos que ese fue el hecho más glorioso con trascendencia eterna. Gracias por darnos el privilegio de abrir nuestros ojos para que entendiéramos lo que para tanta gente, Señor, es incomprensible. Solo por gracia lo hemos recibido. Padre, que también sea este nuestro gran tema en nuestras conversaciones. Que este sea también nuestro gran tema en nuestros hogares. Que este sea nuestro gran tema en todas las cosas que hacemos. La gente necesita oír este mensaje. Es la única esperanza para un mundo que se disuelve a sí mismo, para un mundo que se autodestruye. El único mensaje que puede salvarles es la cruz de Cristo. Señor, llévanos, úsanos como instrumentos para que este mensaje pueda esparcirse por todo lugar. Gracias por tu gran amor y misericordia mostrada allí en esa cruz. Lo agradecemos todo en el nombre glorioso de nuestro bendito Salvador Jesucristo.